El diezmo y las ofrendas. La verdad que nadie te cuenta. Y cómo nos han controlado o te han controlado con el miedo. Vamos a ver. Hay muy pocos temas, mis hermanos, o hay temas o pocos temas en la iglesia que generan tanta incomodidad o confusión como el tema financiero. Y hemos caído en dos zanjas profundas y peligrosas. Por ejemplo, por un lado tenemos la teología de la prosperidad, ¿verdad? Esta teología de la prosperidad enseña que el dar es una transacción, dicen que es un pacto. Nos dicen también esta gente de la teología de la prosperidad, nos dicen que el diezmo es una ley espiritual para poder entrar en el ciclo de la libertad financiera. Bueno, esta es una palanca para mover la mano de Dios y obtener medida buena, apretada, sacudida o remecida y rebosante, ¿verdad? Dicen ellos. El enfoque básicamente para ellos es usar a Dios para poder enriquecernos. Y por otro lado, mis hermanos, tenemos el legalismo del miedo, del terror. Este bando utiliza el texto de Malaquías capítulo 3 para enseñar que si usted no da exactamente el 10%, usted está bajo maldición. Y nos acusan a todos de robar a Dios y nos atan, ¿verdad?, a un yugo de culpa. Incluso, mis hermanos, hay personas que llevan esto a extremos totalmente absurdos. Yo una vez, por ejemplo, escuché a un predicador enseñar que el pecado original, ojo, yo escuché a un predicador decir que enseñar que el pecado original de Adán en el huerto no fue no dar el diezmo. Este hombre argumentaba que el árbol prohibido era el 10% de Dios y Adán se comió el diezmo, decía esto, y lo he escuchado de otros. Eso, mis hermanos, no es teología, es pura locura. Entonces, entre el evangelio de la codicia y el evangelio de la culpa, hemos perdido algo sumamente hermoso, el evangelio de la gracia. Entonces, hoy, mis hermanos, en este estudio vamos a descubrir y les voy a mencionar varios puntos de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? No es lo que a usted y a mí nos han enseñado. Número dos, ¿quiénes estaban obligados a diezmar y quiénes no? Tres, ¿qué pasó con el diezmo en el Nuevo Testamento? La iglesia primitiva no diezmaba. Cuatro, el error de Malaquías 3 aplicado a cristianos y por qué no aplica. Y cinco, los retiros, por ejemplo, en la montaña que cuestan muy caros, negocio o ministerio. Y número seis, la verdadera generosidad que agrada a Dios, sin miedo y sin manipulación. Entonces, preparémonos para iniciar, porque en este estudio, como dije, no solo vamos a confrontar a los predicadores que se enriquecen con el miedo de la gente, también este tema va a liberar a los que han vivido atados a un yugo que Cristo ya rompió. Entonces, por ejemplo, para entender esto, veamos esta analogía. Un termómetro, mis hermanos, puede marcar 15 grados cuando afuera están haciendo 30 grados y 30 grados cuando hace tal vez 15 grados. Está igual de roto en ambas direcciones. Así es la teología de la prosperidad. El, el, el que da, recibe. Y el legalismo del terror, el que no da, es un maldito, dicen ellos. Están igual de rotos. Ambos miden mal. Ambos necesitan ser calibrados por la palabra de Dios. Amén. Iniciemos. Primera pregunta que voy a hacer en esta sección. ¿Qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? Vamos a ver esto con un análisis histórico y gramatical para comprenderlo. Para poder entender qué debemos hacer el día de hoy, ustedes y yo tenemos que entender qué hizo el pueblo de Dios ayer. No me refiero al día de ayer, me refiero al pasado, ¿verdad? Por aquello. El concepto del diezmo, mis hermanos, no es algo estático, evoluciona a lo largo de la revelación bíblica. La confusión, por ejemplo, aquí vamos a ver la confusión que tienen muchos. Y la pregunta, ¿el diezmo es de la ley? Porque muchos han dicho, es que el diezmo es de la ley. Bueno, muchas personas han enseñado que el diezmo es parte de la ley de Moisés y por lo tanto, como cristianos, ya no estamos bajo la ley. Esto es cierto en parte, pero está incompleto. ¿Por qué, Luker? Porque el diezmo existió antes de la ley. Lo correcto sería decir, el diezmo como principio voluntario existió antes de la ley, Por ejemplo, lo vemos en Abraham y Jacob. Dos, el diezmo como mandato legal fue parte de la ley de Moisés, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera. Cuatro, el diezmo como mandato para la iglesia no existe en el Nuevo Testamento. Ya vamos a ver eso. Ok, veamos este primer inciso, veamos el patrón patriarcal, ¿verdad? Que es antes de la ley. Ahora, mucho antes de que la ley fuera entregada en el monte Sinaí, nosotros vemos personas dando a Dios de sus bienes de manera voluntaria. Ahora, pongan mucha atención. La palabra hebrea para la palabra diezmo es una palabra hebrea que es maaser, y su raíz, ¿verdad? Su raíz viene de azar, que significa 10, significa décima parte. El significado literal de esta es la décima parte, así tal cual, ¿verdad? Ahora, para entender la raíz, ojo, para entender eso. Así como la palabra diezmo en español viene de 10, en el hebreo es igual. No es una palabra mágica, no significa bendición, no significa pacto, no significa semilla, significa décima parte, es lo que significa.
Veamos el caso de Abraham, Génesis 14, del 18 al 20. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dio a Abraham, aquí estoy nada más reportando, ustedes lo pueden leer en su casa, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14, del 18 al 20. Notemos en este punto de ese texto tres cosas sobre el diezmo de Abraham. Número uno, de las tres cosas que vean, noten esto. Número uno, fue voluntario. Nadie le ordenó a diezmar. Nadie le dijo a Abraham, si usted no diezma, está maldito. Nadie le dijo eso. Número dos, fue solo una vez, no era un sistema regular, no era mensual, ni semanal, ni quincenal, no. Número tres, fue del botín de guerra, no fue de sus ingresos personales, ni de sus cosechas, fue de lo que recuperó de los enemigos. Otro más, Jacob, Génesis 28, del 20 al 22, dice el texto. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, del 20 al 22, ustedes lo pueden leer completo en sus casas. Notemos aquí muy bien algo que tenemos que ver. 3 puntos. Fue voluntario, fue un voto, no un mandato. Número 2, fue condicional. Es decir, Jacob dijo, si Dios me cuida y me da, entonces yo daré. Número 3, fue personal. No estableció un sistema para toda la nación. Entonces, llegamos a una conclusión con estos dos ejemplos. El diezmo era voluntario, ocasional y personal. No era un sistema de impuestos, no había amenaza de maldición, era un acto de gratitud. Amén. Otro punto, inciso B, el mandato levítico. Aquí está bajo la ley. Ahora sí, aquí es donde todo cambia en el monte Sinai. Lo que era voluntario, ya lo vimos en la parte histórica de los patriarcas, lo que era algo voluntario ahora, en el momento, ¿verdad?, bajo la ley, ahora se convierte en un mandato. El diezmo se vuelve parte de la ley, un impuesto nacional y religioso para la teocracia de Israel. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Qué hizo la ley de Moisés, Luker? Bueno, no inventó el diezmo. Lo que hizo fue que lo reguló y lo hizo obligatorio para la nación de Israel como parte de su sistema de impuestos y sostenimiento del templo. Lo que la ley hizo fue básicamente esto. Hizo establecer quiénes debían diezmar, en este caso toda la nación. Número 2, establecer cuándo diezmar cada año, más un segundo diezmo cada 3 años. Número 3, establecer para qué servía el diezmo, para levitas, para las fiestas, para los pobres, etc. Y número 4, establecer consecuencias por no diezmar. Bajo el pacto o bajo la ley, había maldición. Ahora, vean lo que dice Levítico 27, 30 al 33. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Todo diezmo de vacas o de ovejas será consagrado a Jehová. Levítico 27, 30 al 32. ¿Cuál era el propósito del diezmo bajo la ley o bajo la instrucción? Bueno, el primer punto, ¿cuál era el propósito? Sustento de los levitas. La tribu de Leví, como ustedes bien saben, no recibió herencia de tierra. Su trabajo era el templo. El diezmo era su salario. Vean números, ustedes lo pueden leer en su casa, números 18, 21 al 24. Número 2, bienestar social. Se ocupaba el sustento de viudas, huérfanos, extranjeros y pobres. Deuteronomio 14, 28 al 29 y Deuteronomio 26, 12. Y también como número 3 para fiestas nacionales. Había un segundo diezmo que el pueblo consumía en las fiestas de Jerusalén. Deuteronomio 14 del 22 al 23. Entonces, para poder comprender esto, ¿verdad? De la cantidad, la ley del Antiguo Testamento requería múltiples diezmos. Uno para los levitas, otro para el uso del templo y para las fiestas y otro para los pobres de la tierra. Esto, mis hermanos, habría hecho un total de aproximadamente un 23.3%, no solamente era el 10%. Si usted y yo hacemos el cálculo, daba como un 23.3%, no un 10%. Entonces, otro texto, para que lo tengan, ya mencioné eso, para que tengan eso ahí. Deuteronomio 14, 22 al 23. Deuteronomio 14, 22 al 23 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Deuteronomio 14, 22 al 23. Notemos el propósito para que aprendas a temer a Jehová. El diezmo, mis hermanos, era una disciplina educativa para enseñar al pueblo a poner a Dios en primer lugar. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? No se puede decir, mis hermanos, simplemente el diezmo es de la ley, como que si fuera un invento mosaico. Es históricamente, esta afirmación es históricamente incorrecta. El diezmo como principio voluntario existió antes de la ley. Lo que la ley hizo fue convertirlo en un mandato obligatorio. Amén. Vamos a otro inciso, inciso C. Veamos el problema en Malaquías capítulo 3. Aquí está la raíz de la confusión. Este es el texto, mis hermanos, que más se utiliza para meterle miedo a los creyentes, a los cristianos. Pero lo vamos a analizar en su contexto original para poder entenderlo. Malaquías 3, del 8 al 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Aquí estoy nada más haciendo cortes, usted lo puede leer en su casa. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, dice Jehová. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Malaquías 3, del 8 al 10. Ahora, veamos
Aquí vamos a analizar todo eso para poder entender el contexto de Malaquías. Vamos a ver. Lo que muchos enseñan, dicen, Dios te maldice si usted no diezma. Número uno. Dos, lo que realmente dice el texto, Dios está hablando a Israel bajo la ley, no a la iglesia. Número tres, el alfolí, la tesorería, era el templo de Jerusalén que ya no existe. Cuatro, la promesa de abrir ventanas del cielo era para Israel bajo condiciones de obediencia a la ley. Ahora, veamos el contexto que nadie, yo no he visto a ningún pastor hablar de esto aquí, de este contexto que nadie explica. Cuando Dios dice, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas, Dios no está hablando en un vacío, no está hablando en un vacío. El pueblo de Israel había roto todas las leyes, habían abandonado la casa de Dios y como resultado los levitas tuvieron que dejar el ministerio para ir a labrar el campo. El no diezmar no era el problema, era el síntoma. La enfermedad real era un corazón egoísta y apartado de Dios. Y la maldición del versículo 9 no es un hechizo místico que cae sobre el cristiano que no diezma el día de hoy. Es una referencia directa a las consecuencias del pacto mosaico, como se describe en Deuteronomio 28. ¿Ok? Hay todavía más contexto. Que aquí para seguir hablando de eso, ¿qué era, aparte de todo esto que mencioné, qué era el devorador en Malaquías capítulo 3, versículo 11? Aquí hay un detalle, mis hermanos, que casi nunca explican cuando se usa este texto para pedir diezmos. No lo van a decir, ¿verdad? Porque no les conviene. El versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Malaquías 3:11. Aquí surge la pregunta, y Luque, ¿qué es ese devorador o quién es ese devorador? De una vez y así de plano y en seco, no es Satanás. No es un espíritu de pobreza, no es un demonio de escasez, no es un demonio de que te va a quitar las finanzas, no es eso. En el contexto de Malaquías, el devorador se refiere a plagas de langostas y otros insectos que destruían las cosechas. Por ejemplo, otras versiones bíblicas lo aclaran todavía mejor, como la nueva versión internacional lo traduce como plagas, la nueva traducción viviente lo traduce como plagas y la versión Dios habla de hoy lo traduce como langostas. Entonces, Dios, mis hermanos, no está hablando de una maldición financiera misteriosa, está hablando de algo muy concreto, muy puntual, las plagas de langostas que comían el grano. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, una de las maldiciones por desobedecer el pacto era que las langostas destruirían las cosechas. Deuteronomio 28, 38 al 42. Entonces, la promesa de Malaquías 3:11 es así, digamos en mis palabras. Si vuelven a mí, es como que si lo hubiéramos así, una traducción más dinámica. Si vuelven a mí y obedecen, incluyendo traer los diezmos al templo, entonces yo voy a quitar las plagas que están destruyendo sus campos. Es lo que diría el texto de una traducción dinámica. Entonces, esto, mis hermanos, no es una fórmula de prosperidad para el cristiano el día de hoy. Es una promesa específica a Israel bajo el pacto mosaico. Ahora, ¿por qué es importante que usted y yo entendamos esto? Porque los predicadores de la prosperidad usan Malaquías 3 para decir, si usted no diezma, Dios permite que Satanás venga y devore tus finanzas. Mis hermanos, pero el texto no está hablando de Satanás, habla de langostas. Yo he hablado mucho de esto y sigo insistiendo. Estudien hermenéutica. En mi canal está Estudien hermenéutica para que puedan comprender esto. Si usted no lo ha hecho y sigue insistiendo en cosas que no son, es porque usted es un terco. Así es simple y lo digo con todo respeto. Es porque usted no le da la gana. Estudie y usted mismo va a entender, no por lo que nosotros digamos, sino que usted mismo lo va a comprender. El mismo Espíritu Santo lo va a llevar a usted a comprender. Entonces, habla de langostas, no habla de tus finanzas personales. Habla de las cosechas de Israel bajo el pacto de la ley mosaica. Pero la pregunta clave aquí es, ¿vivimos nosotros hoy bajo ese pacto? De plano así, no. Dice el texto, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, Gálatas 3:13. Para el creyente el día de hoy no hay una condenación como tal. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Amén. Otra pregunta en esta sección. ¿Qué hizo la iglesia primitiva con el diezmo? Veamos una evidencia histórica. Muchas personas enseñan que el diezmo siempre fue práctica de la iglesia. Pero mis hermanos, la historia dice completamente lo contrario. La iglesia primitiva no diezmó durante los primeros 4 siglos. ¿Cómo Luker va a decir eso? Se los demuestro. Veamos evidencia documentada que usted mismo puede investigar si usted quiere y si no le da pereza. Ireneo de León, dice él y escribe, los primeros, hablando de los judíos, tenían dedicados a los sagrados solamente la 10ª parte, mientras que los que recibieron la libertad destinan todos sus bienes para uso del Señor. Clemente de Alejandría dijo que el diezmo servía para mostrar a los israelitas que debían apoyar a sus sacerdotes y mostrar misericordia a los pobres. No lo impuso a los cristianos. Cipriano de Cartago escribió que los creyentes debieran diezmar para pagar a los líderes de la iglesia y ayudar a los pobres, pero solo en África del Norte. La práctica no aplicaba en otras regiones.
Agustín de Hipona se quejó y escribió y puso, los fariseos diezmaban todo lo que tenían. No es fácil encontrar un cristiano que haga tanto. Es decir, en su tiempo los cristianos no diezmaban regularmente. Otro más, Crisóstomo recomendó que los cristianos dieran 10% como mínimo, pero claramente afirma que él no establece una ley. Entonces, aquí el dato clave es este. El primer concilio que decretó el diezmo como mandato divino, para la iglesia fue el concilio de Macón en el 585 después de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es más de 500 años después de Cristo. Entonces, ¿qué hacía la iglesia primitiva, Luker? Vean el texto. Los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2, 44 al 45. Todas estas personas de lo que menciona Hechos, ellos no diezmaban el 10%, no lo diezmaban, no diezmaban el 10%, lo daban todo. Eran tan generosos que compartían todas sus posesiones. No había quien dijera, esto es mío y esto es de aquel. No, todo era de todos. Eso es mucho más radical que el diezmo como tal. Amén. Otro punto. Entonces, Luker, ¿por qué no podemos aplicar Malaquías 3 a los cristianos? Veamos el error teológico en este punto. Mis hermanos, este es el corazón del engaño. Muchos predicadores, ¿verdad? Toman Malaquías capítulo 3, ¿verdad? Un texto que es dirigido exclusivamente a Israel bajo la ley y lo aplican a los cristianos bajo la gracia. Esto es un grave error teológico. Veamos por qué. Veamos. Inciso A, el pacto ha cambiado. En el antiguo pacto, hablando de Israel, basado en la ley, era condicional a la obediencia con bendiciones y maldiciones. El diezmo era obligatorio. El nuevo pacto, hablando de la iglesia, basado en la gracia, es incondicional, es por fe. Cristo tomó la maldición y la generosidad ahora es voluntaria. Vean lo que dice Gálatas 3:10. Los que se aferran a la ley para salvarse están bajo, perdón, los que se aferran a la ley para salvarse están bajo la maldición de Dios. Las escrituras dicen claramente, malditos los que quebrantan cualquiera de las leyes que están escritas en el libro de la ley de Dios. Esta es la versión Nueva Biblia Viva. Ahora, para poder comprender esto que acabo de leer, si usted quiere vivir, y así, y es en serio, si usted quiere vivir bajo la ley del diezmo, entonces, mi hermano, mi hermana, usted tiene que cumplir toda la ley. Usted no puede escoger solo parte de lo que a usted le conviene. Gálatas 5:3 dice claramente, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si usted se pone bajo la ley del diezmo, usted también tendría que circuncidarse, usted también tendría que guardar el sábado, usted no podría comer cerdo, usted tendría que ofrecer sacrificios, entre otro pocotón de cosas más. Pregunto, ¿usted quiere eso? Queda en usted. Inciso B, otro punto. Cristo nos redimió de la maldición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahora, vamos a entender esta palabra redimió. La palabra griega para redimió es una palabra griega que es exagorazo, que significa comprar fuera del mercado o rescatar o liberar pagando un precio. Este es un término del mercado de esclavos. Significa que estábamos bajo la condena de la ley, incluyendo la maldición por no diezmar. ¿Y Cristo qué hizo? Nos compró para sacarnos de ese mercado. Si ya usted es una persona que fue redimido de la maldición, te pregunto, ¿por qué te vuelven a meter a la ley nuevamente en ella con el diezmo? No tiene sentido. Es como volver a poner cadenas a una persona que ya fue liberado. Entonces, veamos la advertencia del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Aquí, el yugo de esclavitud es volver a la ley. El diezmo obligatorio bajo amenaza de maldición es exactamente eso, yugo de esclavitud. Así de simple y así de llano lo digo, así es. Otro punto, entonces, porque aquí viene otro punto que se liga con todo esto. Entonces, Luker, ¿qué es todo eso que son las ofrendas de semillas de fe? Y eso de que de una ofrenda de fe y todo esto. Bueno, esto es una estafa que se aprovecha de los desesperados. Vamos a definir esto que es un engaño. Los promotores del falso evangelio, mis hermanos, de la prosperidad y el movimiento de la palabra de fe, por lo general les gusta a esas personas en su lenguaje utilizar palabras como siembra, ofrendas de semillas de fe, retribuciones al 100 por 1, etcétera, etcétera. Todo eso lo utilizan. Ahora, pregunto, ¿qué es una ofrenda de semilla de fe? Según lo que ellos dicen. Bueno, para ellos, lo que ellos están diciendo es el dinero que se da en fe, creyendo que Dios lo va a multiplicar y que se lo va a devolver a quien haya dado ese dinero. Es decir, entre más dinero usted dé y más fe usted tenga, usted va a recibir más dinero a cambio de parte de Dios. Los predicadores de la prosperidad, mis hermanos, por lo general solicitan ofrendas a sus ministerios prometiendo retribuciones de tal modo, o sea, o del mismo modo, como envíeme 10 y confíen que Dios le va a devolver 1000. Veamos para entender esta trampa. Esto es como una estafa piramidal con barniz religioso. De usted 10
y reciba 100. Dé usted 100 y reciba 1000. Dé usted 1000 y reciba 10,000. Entonces, ¿hasta dónde llega esta hablada, esta estafa? Nunca termina. Porque la promesa siempre está adelante y los predicadores se enriquecen mientras los pobres se empobrecen más. Ven, veamos la manipulación de las escrituras como lo hacen ellos. Estas personas malinterpretan versículos como Marcos 4:8 que dice, produjo 30 a 60 y 100 por uno. La semilla en este versículo se refiere a la palabra de Dios, Marcos 4:14, no se refiere al dinero en su contexto. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Jesús está hablando principalmente del perdón en Lucas 6:37 y no del dinero. Además, existe una diferencia entre dar y dar para qué. Los maestros de la semilla de fe promueven una motivación egoísta para dar. Da para que puedas tener. Mateo, también otro, Mateo 17:20, que dice, fe como un grano de mostaza. Este versículo no dice nada, absolutamente nada acerca de recibir dinero o de hacer o de dar o hacer ofrendas de semillas de fe. Así de simple. Voy a darles el nombre de una persona aquí para que vean esto. Oral Roberts. Muchos de ustedes lo escucharon o lo vieron en algún momento. Oral Roberts y el origen de esta doctrina. El difunto Oral Roberts fue muy, muy influyente en la difusión del concepto de las ofrendas de semillas de fe. Por ejemplo, él escribió y puso así, leo lo que él escribió. Para darse cuenta de su potencial, debe decidir seguir la ley divina de la siembra y la cosecha. Plante la semilla de su promesa en el suelo de la necesidad. Ahora, su hijo, Richard Roberts, dice ahora, dele a Dios algo con qué trabajar. Siembre una semilla especial de $100. Si usted va a plantar esta semilla a partir de su necesidad y entre en un acuerdo santo conmigo, entonces juntos, usted y yo, esperaremos un poderoso milagro de Dios. Mis hermanos, esto no es cristianismo, es dominación espiritual disfrazada de fe. O sea, a usted le están diciendo, si usted cree, si usted ha caído en esto, te están diciendo, deme dinero y yo haré que Dios te bendiga. Es lo que le están diciendo en la cara. Eso se llama simonía, comprar lo sagrado. Es lo mismo que hizo Simón el mago en Hechos capítulo 8, versículo 18 al 20. Y Pedro lo reprendió duramente. Ahora, veamos la verdad bíblica sobre la semilla. Ahora, 2 Corintios 9, del 10 al 12 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad. Ahora, para poder entender el contexto de 2 Corintios capítulo 9, lo que los falsos maestros no dicen, primero tenemos que entender de qué está hablando el apóstol Pablo en 2 Corintios en el capítulo, tanto el 8 como el 9. No es un capítulo aislado sobre cómo hacerse rico dando, no es eso. Esto es parte de una carta más larga donde el apóstol Pablo está organizando una ofrenda para los santos necesitados en Jerusalén. Vean el contexto que a usted tal vez nunca se lo han explicado. Punto número 1, 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 4. No se los voy a leer, ¿verdad? Pero les voy a dar el contexto para que sepan. 2 Corintios 8, del 1 al 4. Las iglesias de Macedonia dieron, o sea, hablando de dinero, a pesar de su pobreza extrema y con gran gozo ellos dieron. No estaban dando para recibir más, daban porque amaban a los hermanos necesitados. Ojo, presten atención, escuchen. 2. 2 Corintios 8:12. Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. O sea, vean mis hermanos, usted no tiene que dar lo que usted no tiene. No se sienta presionado, no se endeude, por favor. Otro punto, 2 Corintios 8 del 13 al 14. No es que haya para otros alivio y para vosotros aflicción, sino que con igualdad vuestra abundancia supla la falta de ellos. El propósito en este punto, mis hermanos, es igualdad, no enriquecimiento personal. Otro punto, 2 Corintios 9, del 1 al 5. Pablo envía a los hermanos para que la ofrenda esté lista como prometieron. Es una ofrenda planificada, no es una semilla de fe impulsiva. Pongan atención. Y punto final. 2 Corintios 9:12. La administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, el propósito final es suplir las necesidades y que otros den gracias a Dios, no que usted o yo nos hagamos ricos. Entonces, Luke, otra vez, ¿qué significa 2 Corintios capítulo 9 del 10 al 11 en su contexto real? Entonces, es multiplicará vuestra sementera. No significa Dios te va a devolver el dinero multiplicado. Significa Dios te dará más semilla para sembrar, para que usted siga dando a otros, no para que usted acumule riqueza. ¿Qué significa? Aumentará los frutos de vuestra justicia. No significa tendrás más dinero porque no significa que tendrás más dinero porque eres justo. Significa que la justicia aquí se refiere a generosidad y carácter piadoso, no a riqueza material. Lo otro, para que estéis enriquecidos en todo. No significa Dios te hará millonario. Significa tener lo suficiente para seguir dando liberalmente. La palabra griega plautizo, aquí significa ser provisto, no ser millonario. Cambia completamente la idea.
Y para toda liberalidad no significa para que usted gaste en usted mismo, significa para que usted siga siendo generoso con los que son necesitados. Amén. Ojo con esto. Vean lo que Pablo nunca dijo. Pablo nunca dijo, da para que Dios te dé el doble. O siembra 100 y recibirás 1000. O siembra 1000 y recibirás 10,000. Pablo no dijo eso. Pablo tampoco dijo, Dios te hará rico si usted es generoso. No dijo eso Pablo. Lo que Pablo sí dijo fue, Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Pablo sí dijo, Dios proveerá semilla para que siga sembrando. 2 Corintios 9:10. Eso sí lo dijo Pablo. Todo, y dijo Pablo también, todo esto es para que abundéis en toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Entonces, vean la gran mentira de la teología de la prosperidad. Ellos enseñan que 2 Corintios 9 es una ley de siembra y cosecha para que usted se enriquezca. Veamos la verdad. Es una enseñanza sobre generosidad para suplir necesidades de los santos, no para hacerse rico o millonario. Amén. Entonces, veamos esta analogía para poder comprender 2 Corintios 9 del 10 al 11. Imaginemos que un agricultor tiene semillas, ¿verdad? No siembra para comerse las semillas, las siembra para que crezca más grano. Luego ese grano guarda semilla para sembrar de nuevo y el resto lo come y lo comparte. Así funciona, mis hermanos, la generosidad. Dios te da lo suficiente para vivir y para seguir dando. Dios no promete que tendrás una montaña de grano para acumular. Promete que nunca te faltará lo necesario para sembrar y para comer. Amén. Entonces, conclusión sobre este texto de 2 Corintios 9. 2 Corintios 9 del 10 al 11 no es una fórmula de prosperidad para enriquecerse. Es una promesa de provisión continua para el creyente, o mejor dicho, para que el creyente pueda seguir siendo generoso. El que da, recibe para seguir dando, no para acumular. Vean la advertencia del apóstol Pedro. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Amén. Otro punto de lo que yo les dije a ustedes como en el índice que les di al inicio. Los retiros en las montañas, que cuestan un ojo de la cara, la gran mayoría. ¿Esto es un negocio o es un ministerio? Bueno, veamos el fenómeno actual. Hoy, mis hermanos, hay un movimiento muy grande de retiros espirituales o conferencias proféticas, encuentros en la montaña. Quiero aclarar, muchos de estos que estoy mencionando son legítimos. No estoy diciendo que todos son malos. Algunos son legítimos, pero otros sí son un negocio disfrazados de ministerio. Entonces, quiero que entiendan esto. No hay nada de malo en cobrar un costo razonable para cubrir un hospedaje, comida y gastos. Lo malo es cuando los precios son exorbitantes, cientos o miles de dólares, o se vende la experiencia como única. Aquí es donde Dios se mueve, en ningún otro lado. Se presiona a la gente para que asista al evento. Dios te dijo que vengas, Dios te está llamando. Tu bendición depende de que usted vaya a la montaña o vaya a tal cosa. Y número 4, el enfoque es la experiencia, no Cristo Jesús. Veamos el contraste bíblico de esto. Jesús, mis hermanos, nunca cobró por enseñar. Los apóstoles nunca vendieron entradas para sus conferencias. Pablo trabajaba con sus propias manos para no ser una carga. Lean Hechos 20:34. El principio aquí es claro, mis hermanos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 18. Si un ministerio te cobra precios altos para encontrarte con Dios, pregúntese, mi hermano, ¿Dios está limitado a las montañas o Dios solo se mueve donde hay dinero? Piensen eso. Veamos qué es un retiro, ¿verdad? Legítimo. Un retiro legítimo, mis hermanos, se caracteriza por las siguientes cosas. Como número 1, costos transparentes y razonables. Enfoque en Cristo, no en las experiencias. Sin presión para asistir o dar ofrendas extra. Y número 4, los líderes no viven del lujo de los asistentes. Amén. Eso es un retiro legítimo. Ahora, ¿qué enseña el Nuevo Testamento sobre el dar, sobre el ser generoso, sobre el dar? Bueno, ahora lo más importante. ¿Cómo debemos de dar ustedes y yo que somos cristianos el día de hoy? Que no somos judíos, no somos israelitas, ni nada de eso. Somos cristianos. Principio número 1. La generosidad es voluntaria, no obligatoria. Dice el texto, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Vean para poder entender este versículo. Como propuso en su corazón, esto es algo personal, no impuesto. Cada uno decide. No con tristeza, no debe ser un peso, una carga, no puede ser una carga, o algo que duela de dar, ni por necesidad, o sea, no por obligación, no porque tienes que hacerlo. Dios ama al dador alegre. Dios no ama la cantidad, ama la actitud de la persona que da. Amén. Principio número 2. La generosidad es para bendecir a otros, no para enriquecerse ni que digan yo he dado y he ayudado y que la gente me vea como yo he ayudado a hacer tal cosa. Cuidado, dice el texto, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. 2 Corintios 9:12.
El propósito del dar, mis hermanos, es, número uno, suplir necesidades de los santos, o sea, los hermanos necesitados. Número dos, generar acciones de gracias a Dios, que otros bendigan a Dios por tu generosidad. No es para que usted se haga rico, es para que otros sean bendecidos y Dios sea glorificado. Amén. Principio número tres, Dios provee para que usted pueda seguir dando, dice el texto. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Según de Corintios 9:10. Noten lo siguiente, mis hermanos, noten lo siguiente. Dios provee semilla para sembrar para que usted siga dando y pan para comer, es decir, para que vivamos. No promete, pongan atención, Dios no promete que te hará millonario. Promete que tendrás lo suficiente para poder vivir y para poder seguir siendo generoso. Amén. Principio número 4. La motivación es el amor, no el miedo, dice el texto. Si repartiese todos mis bienes y no tengo amor, nada me aprovecha. Primera de Corintios 13:3. Vean, mis hermanos, usted puede dar todo su dinero. Usted puede ayudarle a un hermano a hacer un emprendimiento, a lo que usted quiera y se imagine. Pero si usted lo hace por miedo, a la maldición o por codicia para recibir más, no tiene valor delante de Dios. La única motivación válida es el amor. Amor a Dios, amor a los hermanos, amor a los necesitados. Amén. Principio número 5, la transparencia honesta como modelo bíblico. Aquí hay una aplicación práctica para que le pongamos atención. Todo esto, mis hermanos, nos lleva a una pregunta práctica. ¿Cómo debe un líder o una iglesia manejar el tema financiero sin caer en manipulación, miedo o presión? La respuesta a esta pregunta es simple, pero muy pocos la practican. La practican con transparencia y con honestidad. Vean, y yo quiero aquí proponerles para que ustedes lo vean, es un modelo que yo propongo basado en la escritura, y es este. Número uno, lo que no, lo que no debe de hacer una iglesia, un líder, etcétera. Exigir el diezmo bajo amenaza de maldición o presionar con ofrendas de semillas de fe, decir que Dios te lo va a devolver multiplicado o hacer sentir culpable, la verdad, al que no da. Número dos, lo que sí debería de hacer. Explicar, el líder, ese pastor debería explicar las necesidades reales de la congregación, mostrar la transparencia en los gastos, el local, las ayudas, los ministerios, la luz, el agua, todo eso. Dejar que cada persona decida voluntariamente si quiere dar, respetar al que no puede o no quiere dar. Amén. Ahora, ¿cómo se ve esto que estoy mencionando en la práctica? Un líder honesto, si es honesto, puede decir algo como eso, y sin manipulación. Voy a decir qué podría decir una persona honesta y que no va a manipular. ¿Qué podría decir? Bueno, mis hermanos, diría esta persona, hermanos, hoy yo quiero ser transparente con ustedes. Nuestro local necesita reparaciones que cuestan aproximadamente X cantidad. También tenemos hermanos en la congregación que están pasando una necesidad de enfermedad, desempleo, alimentación, etcétera. Y queremos apoyarlos y ayudarlos. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad y el deseo de contribuir, pues va a ser bienvenido con comida, con dinero, con lo que se necesite. Pero si usted no puede, hermano, o no siente en libertad de hacerlo, no hay ningún problema, no hay presión. Nadie va a ser juzgado, señalado o tratado diferente. Esto es entre usted y Dios. Eso es lo que yo digo que en buena y sana teoría debería decir un líder honesto y transparente y verdadero. Y en honestidad, verdad y en transparencia. Ahora, ¿qué tiene de especial este enfoque que yo estoy mencionando? Número uno, es transparente, no esconde los números ni las necesidades, es honesto, no se usa la manipulación emocional ni espiritual. Tres, es respetuoso, no presiona ni juzga al que no da. Cuatro, es bíblico. ¿Por qué? Sigue el principio de 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Y seis, da paz. El que da, da con gozo. El que no da, no vive con culpa. Así de simple. Entonces, veamos para poder comprender esta diferencia. Veamos el enfoque manipulador. Si usted no da, usted le está robando a Dios. Dios te maldice si usted no diezma. Vas a perder tu bendición. La gente por miedo, cuando escucha esto, ¿verdad? La gente da por miedo cuando escucha estas frases. El que no da se siente culpable y se aleja. Ahora, vean el enfoque transparente y honesto. Esta es la necesidad. Si usted puede y quieres, dé. Dios ama al dador alegre, no al que da por obligación. Tu relación con Dios no depende de tu ofrenda. La gente, mis hermanos, al escuchar este tipo de cosas así genuinamente, da por amor y por gratitud. El que no da está en paz y sigue siendo parte de la iglesia y sigue siendo cristiano y sigue siendo hermano, no pasa nada. Entonces, vean esta analogía, ¿verdad? Para entender, en una familia saludable, cuando hay una necesidad como arreglar el techo, pagar una deuda, los papás no amenazan a los hijos. Bueno, digo yo, ¿verdad? Espero que no. Los papás no amenazan a los hijos, simplemente les explican la situación. Los hijos que pueden ayudar, ayudan. Los que no pueden, no se sienten culpables. Y la familia sigue unida. Así de simple. Así debería de ser en la iglesia. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre esto que estoy mencionando? Vean el texto, dice, no es que haya para otros alivio y para vosotros aflicción, sino que con igualdad vuestra abundancia supla la falta de ellos. Según de Corintios 8, del 13 al 14. Pablo no dice, den o Dios los va a castigar.
Pablo dice, ayúdense mutuamente. La motivación aquí es el amor, no el miedo. La meta es la igualdad, no la acumulación. Entonces, esto que voy a decir es para líderes, pastores, maestros, etcétera. Ojo, si usted es pastor, si usted es un anciano, usted es un líder de una iglesia, si usted tiene a cargo una congregación, pregúntese lo siguiente: ¿he sido transparente con las finanzas de la iglesia? ¿He presionado a la gente con miedo para que den dinero? ¿He usado Malaquías 3 para meter miedo a las personas? ¿He llamado siembra de fe a lo que es simplemente pedir dinero? ¿He respetado a los que no pueden dar? Si tu respuesta te incomoda, vea, mi hermano, usted que es un líder, usted que es pastor, etcétera, usted aún está a tiempo de cambiar. La iglesia no necesita más mentirosos y manipuladores, necesita líderes transparentes que confíen en que Dios proveerá, no en que la gente va a dar dinero por miedo. Así de simple. Ahora, hablo para los que son miembros de la congregación de alguna iglesia. Si usted en su iglesia y el líder que usted tiene, su pastor, es transparente, es honesto, y a usted no lo presiona, no lo engaña, a usted no le saca plata por sacarle plata, mi hermano, usted que es oveja de su iglesia, apóyelo, apóyelo, ayúdelo, dé con generosidad si puede. Y si usted no puede, no se sienta culpable. Dios te ama, Dios no te ama más por dar, ni te ama menos porque usted no dé. Si en tu iglesia el líder te manipula con miedo, te amenaza con maldición y te presiona a dar dinero, usted tiene todo el derecho de preguntarle, de cuestionarlo y si es necesario de buscar otro lugar donde la palabra de Dios sea enseñada con verdad y sin manipulación. Así de plano. Entonces, mis hermanos, la iglesia necesita dinero para funcionar. Sí, eso es un hecho real. Nadie lo va a negar, nadie lo niega. Todo se necesita el dinero para que funcione. Pero la forma en que se pide ese dinero es lo que marca la diferencia entre un ministerio saludable y una secta manipuladora. La transparencia, la honestidad y la libertad son las marcas del verdadero evangelio. Amén. Veamos. Entonces, aquí surge otra pregunta. Luker, ¿y el diezmo? ¿Tengo que dar el 10%? Bueno, esta, mis hermanos, es la pregunta que muchos se hacen o que muchos a mí me han hecho. Y la respuesta honesta es esta. Así, la Biblia, mi hermano, no ordena el diezmo a los cristianos, pero tampoco lo prohíbe. La Biblia no dice el 10% es el mínimo que un cristiano debe dar. No lo dice. Si das el 10%, si no das el 10%, estás robando a Dios. La Biblia no dice eso en el Nuevo Testamento. La Biblia tampoco dice, Dios te maldice si usted no da el diezmo. No dice eso. La Biblia sí dice, cada uno dé como propuso en su corazón. 2 Corintios 9:7. El que siembra escasamente, también segará escasamente. 2 Corintios 9:6. Esto es un principio general, no una fórmula matemática. El otro, dad y se os dará. Lucas 6:38. Pero esto es principalmente sobre perdón, no de dinero. Ese texto no está hablando de dinero, es sobre perdón. Entonces, la pregunta del millón, Luker, ¿está mal dar el diezmo? No, no está mal, mis hermanos, no está mal. Si usted lo da, o si alguien quiere dar el 10%, el 15%, el 5%, el 20%, es libre. Usted es libre de hacerlo, sin ataduras, sin yugos y sin nada. Usted lo puede hacer. El problema, mis hermanos, no es dar el diezmo. El problema es exigir el diezmo como que si fuera un mandato divino para los cristianos y amenazarlos con maldición a los que no lo dan. Entonces vean eso para entender la diferencia. El dar el diezmo voluntariamente, por ejemplo, yo quiero dar el 10% porque yo amo a Dios. Es gozoso, nace del corazón, no juzga a los que dan menos. Eso es libertad. Ahora, exigir el diezmo obligatoriamente. Usted debe dar el 10% porque Dios te maldice si usted no lo da. Eso es una carga, mis hermanos. Se impone desde fuera, condena a los que dan menos. Eso es esclavitud. Entonces, y hoy, el día de hoy, bajo el nuevo pacto, nosotros no estamos bajo la ley. Pero esto, mis hermanos, esto no significa que el principio de generosidad haya desaparecido. Al contrario, los cristianos deben ser aún más generosos, pero voluntariamente, por amor, no por obligación. La iglesia primitiva, mis hermanos, no diezmaba, daba todo lo que tenía o daban según sus posibilidades. Nadie les exigía un porcentaje. Amén, para que lo tengamos ahí claro. Ahora, ¿cómo discernir, mis hermanos, una iglesia o un ministerio o mejor dicho, cómo discernir si una iglesia o un ministerio está abusando del tema financiero? Bueno, voy a darles unas señales de alerta o banderas rojas para que usted abra los ojos. Número 1, enseñan que el diezmo es obligatorio para el cristiano, o sea, están poniendo un yugo donde Cristo puso libertad. 2, utilizan Malaquías 3 para meter miedo. Están aplicando un texto del Antiguo Testamento que no te corresponde, está fuera de contexto. 3, piden ofrendas de semillas de fe con promesas de multiplicación, es decir, están usando la codicia para enriquecerse. 4, los líderes viven en lujo mientras los miembros son pobres, no están siguiendo el ejemplo de Jesús ni de los apóstoles. 5, te presionan para dar más de lo que usted puede, no respetan el principio de cómo propuso en su corazón.
Otro punto, amenazan con que la bendición se va a ir si usted no da. Están usando una manipulación emocional. Otro, no rinden cuentas claras de las finanzas, no hay transparencia, ahí tienen ellos algo que esconder. Los líderes o sus familias usan el dinero de la iglesia para lujos personales y les voy a dar un caso real, viajes, vacaciones, carros y casas. Y les voy a contar un caso real. Aquí en Costa Rica sucedió de una persona y la persona que lo dijo, me lo dijo a mí directamente, me lo contó cara a cara. No voy a decir nombres ni de iglesias ni de esta persona, pero si lo ve, lo entenderá. Y voy a decir algo. Voy a contar un caso real. Y les quiero compartir este caso que, como dije, me lo contó un hombre hace ya mucho tiempo, un hombre que en algún momento lo contraté para que me ayudara a hacer unos trabajos, a hacer unos muebles de cocina. Ojo, yo no voy a dar nombres, ni el nombre de la iglesia, porque mi objetivo aquí no es señalar a nadie en particular. Mi objetivo es mostrar cómo operan estos abusos y las consecuencias que tienen en las personas, en las almas de verdad, en las almas reales. Voy a darles un poco de contexto de este hombre que me contó esta historia. Este hombre, mis hermanos, era un hombre con una vida sumamente deplorable, espiritualmente hablando. Era adúltero, o sea, él engañaba literalmente a su esposa, fumador, mal hablado, una vida completamente rota. Pero este hombre había empezado a congregarse en una mega iglesia muy conocida aquí en Costa Rica. Este hombre estaba buscando un cambio en su vida. Él quería buscar de Dios y cambiar. Él quería dejar su vida de pecado. Y ojo lo que pasó. Vean lo que él vio en esa iglesia. En una ocasión, él me cuenta, en una ocasión este hombre fue contratado, no recuerdo bien si fue contratado o fue que estaba empezando a servir en esa iglesia, para hacer un trabajo en esa iglesia, algo relacionado con algún tipo de evento. Mientras este hombre estaba en tesorería conversando con una de las hijas del pastor, la hija del pastor le mostró un mensaje en el teléfono al contador, ¿verdad? El hombre estaba, y él estaba ahí presente y él escuchó todo. El mensaje decía, ¿verdad? La hija del pastor le enseña al contador el mensaje y el mensaje decía, le dice ella, mira, le dice al contador, vea, mire, mi hermana se fue a pasear a Estados Unidos a Disney y se llevó 5 millones de colones, ¿verdad? Y ya se los gastó en 3 días. Se los gastó todos los 5 millones en 3 días. Mire, y vea, le dice ella al contador, vea, me está pidiendo que le deposite 2 millones más. Ella cree que se los voy a depositar. Este hombre que me está contando esto, que él tenía una vida deplorable, adúltero, etcétera, él se quedó sorprendido. Pero lo que pasó, ojo con esto, pero lo que pasó después fue todavía peor. La hija del pastor, sin inmutarse, le dijo al contador, deposítale, no le deposite 2 millones, deposítale 4. No 2, 4 millones de colones. ¿Y el dinero de dónde creen que salió? Salió de la cuenta directa de la iglesia. Ese dinero para que la otra hija del pastor que estaba en Disney, se comiera 4 millones de colones, quién sabe en cuántas horas, allá en Disneylandia. Plata de la congregación. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Bueno, este hombre que estaba empezando a cambiar su vida, que estaba buscando a Dios genuinamente, en cierta forma, que quería dejar el adulterio, quería dejar el cigarro, las malas palabras, vio eso y se desanimó por completo. Este hombre llegó y pensó, y lo digo porque él me lo dijo a mí, si esto pasa en la iglesia, si la hija del pastor gasta el dinero de la iglesia en viajes a Disney y siendo él decía siendo yo nuevo, y ver cómo manejan las finanzas en esta congregación, yo para qué quiero cambiar, para qué quiero ser yo como ellos. Y ahí se quedó. No cambió, me refiero, no se quedó en la iglesia, se quedó en su posición de pecador. No cambió, siguió en su pecado. Rechazó a Dios completamente. Mis hermanos, vean qué grave es esto. Esa iglesia, no les voy a decir cuál es, pero en esa iglesia ese pastor, por lo menos lo que a mí me han contado todos los años, cambia de BMW. Ya les dije todo. Vamos a entender esto para poder entender la gravedad del asunto. El dinero de la iglesia, mis hermanos, se utilizó para un viaje a Disneylandia. Eso es un abuso financiero. Los fondos no se usaron para la obra de Dios ni para ayudar a los necesitados. La hija del pastor pidió 2 millones adicionales y le depositaron 4. Eso es pura opacidad y descontrol. Nadie rinde cuentas, nadie pregunta, nadie supervisa. Un hombre que buscaba cambiar vio todo esto y se desanimó. Pérdida de almas. El abuso financiero no solo es robo, es también un tropiezo para los débiles. Y Jesús fue muy claro respecto a esto. Dice, si hacéis tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y le hundieran en lo profundo del mar. Mateo 18:6. Este hombre era uno de esos pequeños. Estaba empezando a creer y el mal testimonio de esta congregación, no la iglesia entera, aclaro, no la iglesia, el cuerpo de Cristo no, pero los líderes que permitieron eso, lo hicieron tropezar. Eso es gravísimo. Entonces, ¿qué lecciones aprendemos nosotros de este caso? Número 1, el dinero de la iglesia no es de los líderes,
es del Señor y debe usarse para la obra de Dios, no para vacaciones familiares. Número dos, la transparencia financiera no es opcional. Los miembros tienen derecho a saber en qué se gasta el dinero que ellos dan. Tres, los líderes tienen que rendir cuentas a Dios y también deben de rendir cuentas a la congregación o al menos a un consejo independiente o de pastores o de líderes. Cuatro, el mal testimonio destruye almas. Cuando la gente ve hipocresía en la iglesia, se aleja y los líderes serán responsables de eso. Y una nota importante con respecto a esto. Yo no estoy, aclaro, no estoy diciendo que todas las mega iglesias sean así, no estoy diciendo eso, ni que todos los pastores sean corruptos, tampoco estoy diciendo que todos. Hay muchos líderes que sí son honestos, transparentes, verdaderos y fieles, pero este caso es real y es un ejemplo de lo que no debe de pasar en el pueblo de Dios. Si usted es líder, mi hermano, pregúntese lo siguiente: ¿se podría dar este caso en mi iglesia? ¿Hay transparencia en mi congregación? ¿Se rinden cuentas? ¿El dinero se usa para lo que debe de usarse? Si la respuesta a usted lo incomoda y no le gusta, usted está aún a tiempo de cambiar. Pero si usted es un miembro de esa iglesia, pregúntese: ¿confío en cómo se maneja el dinero en mi congregación? ¿Hay transparencia? ¿Puedo preguntar sin miedo a represalias? Si usted no confía, usted tiene derecho a preguntar. Y si no te responden con claridad, usted tiene derecho a buscar otro lugar. Así de simple. Lo que sí es saludable en este punto: enseñan que la generosidad nace del corazón. El énfasis está en la actitud, no en la cantidad. Usan 2 Corintios 9 como base para el dar. Es el texto del Nuevo Testamento sobre el tema. Las ofrendas se usan para ayudar a los necesitados. Siguen el ejemplo de Hechos 2 y 4. Los líderes viven con modestia. Siguen el ejemplo de Pablo, que trabaja con sus manos. Hay transparencia financiera, se rinden cuentas a la iglesia. No se presiona ni se manipula. El dar es voluntario, alegre y sin culpa. Amén. Entonces, veamos la verdadera prosperidad que Dios sí promete. Dios sí promete prosperidad, pero no es la que venden los predicadores de la prosperidad. Prosperidad espiritual, crecimiento en gracia, conocimiento de Dios, fruto del Espíritu Santo. Tercera de Juan 2 dice: deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Prosperidad en contentamiento, aprender a estar contento con lo que tienes, no codiciar lo que no tienes. Filipenses 4 del 11 al 13. Prosperidad en generosidad, tener lo suficiente para dar a otros, no para acumular. 2 Corintios 9:8 dice: Dios puede hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre lo suficiente abundéis para toda buena obra. Y tesoro en el cielo. La verdadera riqueza es la que no se acaba. Mateo 6, 19, 21. Entonces, para poder entender 2 Corintios 9:8, que dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Noten algo: no dice para que tengas dinero de sobra para gastar en ti, dice para que abundéis para toda buena obra. La provisión de Dios es para dar, no para acumular, es para bendecir a otros, no para vivir en lujo egoísta. Amén. Ahora, como un resumen que les voy a dar acá: el diezmo existió, mis hermanos, antes de la ley. Sí, Abraham y Jacob diezmaban voluntariamente. La ley de Moisés reguló el diezmo como mandato. Sí, Levítico, Números, Deuteronomio lo establecen. El diezmo es solo del Antiguo Testamento. Parcialmente, el mandato del diezmo es del Antiguo Testamento, pero el principio de dar, incluyendo la 10ª parte, es atemporal. ¿El Nuevo Testamento ordena el diezmo? No. El Nuevo Testamento no ordena el diezmo, enseña generosidad voluntaria. Otro punto: ¿el cristiano debe dar generosamente según sus posibilidades? Sí, 2 Corintios 8:12. Otro punto: si no diezmas, estás maldito. No, Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición. Otro punto: ¿la ofrenda de semilla de fe te va a hacer rico? No, es una distorsión de 2 Corintios 9. Ahora, otro punto: Dios, o el último punto, ¿Dios ama al dador alegre? Sí, 2 Corintios 9:7. Amén. Y voy cerrando, mis hermanos. Entonces, cerremos con esto: libertad para dar, no esclavitud para tener. Hoy, mis hermanos, en este tema hemos recorrido un camino largo y vimos que el diezmo, como principio voluntario, existió antes de la ley, ¿verdad? Abraham, Jacob. La ley de Moisés reguló el diezmo como mandato obligatorio para Israel. La iglesia primitiva no diezmaba, daban todo lo que tenían. Los primeros siglos de la iglesia no existía el diezmo. El concilio de Macón en el 585 después de Cristo fue el primero en imponerlo como mandato. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La generosidad cristiana es voluntaria, alegre y nace del corazón. Las ofrendas de semilla de fe son una estafa que se aprovecha de los desesperados y los más necesitados. Entonces, Luker, ¿qué hacemos acá? Si usted es un cristiano que usted ha sido atado con el yugo del diezmo obligatorio, libérese. Usted no está bajo maldición. Cristo te hizo libre. No dejes que nadie te imponga cargas que la escritura no impone. Si usted es un cristiano que ha dado ofrendas de semillas de fe esperando multiplicación, lamento informarle que usted ha sido estafado y engañado. Pero no se culpe, no se culpe. La culpa es de los que usan el nombre de Dios para enriquecerse. De ahora en adelante, usted dé con sabiduría, investigue a dónde va el dinero que usted está dando. Si usted es un líder que usted ha enseñado el diezmo como obligatorio, examine su corazón de verdad. ¿Usted está enseñando esto porque usted lo aprendió así o porque a usted le conviene?
vuelva a la escritura. La verdad te va a hacer libre y liberará a los que a usted lo escuchan. Y si usted es una persona que usted no conoce de Cristo, no deje que los escándalos financieros te alejen de Dios. Los hombres fallan, sí. Los predicadores pueden ser corruptos, sí, pero Cristo es perfecto. Él no te pide dinero para salvarte, nunca lo va a hacer. Él pide tu corazón, te ofrece perdón gratis, vida eterna gratis. No cuesta nada porque Él ya pagó todo en la cruz. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La verdadera prosperidad, y con eso termino, la verdadera prosperidad no está en tu cuenta bancaria, está en tu relación con Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo Jesús, usted ya lo tiene todo. Si usted no tiene a Cristo, nada te sirve. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí les dejo este tema para que analicen, lo piensen y no caigan más en trampas ni en el yugo de esclavitud de absolutamente nada. El Señor me los continúe bendiciendo. Nos vemos en próximas lecciones o enseñanzas que tengo ya preparadas para irlas dando en estos días. El Señor me los bendiga y los amamos un montón. Pasen buena noche.